primero, igual que todos, agradecer a que estéis aquí y agradecer a los que han hecho que yo pueda estar aquí también. Así que empiezo ya. Yo voy a hablar del daño cerebral adquirido, hablando un poquito de lo que es el sistema nervioso, que al final es el encargado de controlar todas las funciones del cuerpo. Entonces, por explicar un poquito, básicamente está formado por tres estructuras, que es el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. El cerebro es el que está alojado dentro del cráneo y es el que va a procesar toda la información que llega de fuera, del exterior y también del interior del cuerpo. Y para hacer esta función está formado por billones de células que están conectadas unas entre otras, y cada zona del cerebro tiene una función específica, aunque bueno, ya no está tan delimitada como antes se pensaba, sino que ahora son circuitos más complejos. Pero y luego ya tenemos por otro lado la médula espinal y los nervios periféricos, que son como el sistema de cableado que comunican ese cerebro con el resto del cuerpo. El daño cerebral adquirido es la lesión que se produce en el cerebro debido a causas que pueden ser externas, como son las traumáticas, o causas que pueden ser internas, como puede ser un infarto cerebral, un tumor, pero independientemente del origen de estas lesiones, pues va a producir una alteración de las funciones cerebrales que van a afectar a las capacidades físicas y cognitivas. Después de una lesión cerebral severa, lo habitual es que empezamos con una fase de coma inicial, y después de unas horas o días, habitualmente el cerebro va recuperando sus funciones básicas, el paciente ya no necesita respirador, abre espontáneamente los ojos, y decimos que el paciente está en un estado vegetativo. Después vamos recuperando poco a poco algunas funciones en las que el paciente empieza a reaccionar a los estímulos del mundo que le rodean y empieza a mostrar signos de conciencia. Ahí es cuando decimos que el paciente está en un estado de mínima conciencia. Y de ahí progresivamente se van recuperando las diferentes funciones cerebrales, como ya sabemos, de forma muy lenta, y el grado de recuperación pues es variable. Tras un daño cerebral tenemos secuelas muy variadas que dependen de muchos factores en relación con la lesión cerebral. Se pueden producir trastornos de movilidad y de sensibilidad, necesitando ayuda para necesidades básicas, como es comer, el vestirse, el asearse. Tenemos trastornos de la comunicación, el paciente tiene dificultad en la comprensión de lo que escucha y de lo que ve, y también en expresar lo que está pensando. Por otro lado están los trastornos emocionales y del comportamiento, que en ocasiones es lo que va a plantear más dificultades para lo que es el entorno del paciente, porque se puede producir agresividad, dificultad para controlar sus emociones, agitación, desinhibición, procesos depresivos. Y luego tenemos los trastornos cognitivos, que necesitan pues, la dificultad para la memoria, para razonar, para resolver problemas. El diagnóstico del estado de conciencia hasta el día de hoy se basa en la observación del comportamiento del paciente, aunque en los últimos años se están utilizando nuevas pruebas, como es por ejemplo la resonancia magnética funcional, que nos están aportando información que no se puede apreciar a simple vista. Pero, ¿qué es esta resonancia magnética funcional? Es una prueba de imagen, como la resonancia que todos conocemos, pero que se ve la actividad del cerebro en vivo. El aparato detecta en qué zonas del cerebro se encuentra la sangre que está oxigenada, y como nosotros cuando pensamos, escuchamos o movemos una mano, pues utilizamos diferentes áreas del cerebro que al activarse hacen llegar esa sangre oxigenada, y nosotros en la resonancia vemos qué áreas se están activando en cada uno. El doctor Stephen Lauris demostró, que es de la Universidad de Leeds en Bélgica, realizó muchos experimentos con resonancia magnética funcional en pacientes que estaban supuestamente en estado vegetativo. Es decir, son pacientes que no podían moverse ni hablar, y él publicó varios casos de pacientes que estaban en esta situación y vio con la resonancia magnética funcional que podían oír y podían entender a los médicos y a sus familiares. Esto es una herramienta muy prometedora con la que en un futuro nos va a ayudar a comprender mejor cada situación y las necesidades que pueden tener estos pacientes. Aunque actualmente su uso está solo en investigación.
Un ejemplo de cómo se hacen estos estudios es este que he puesto aquí, en el que se cogía a voluntarios sanos y se les pedía que se imaginaran dando un golpe de tenis y luego andando por su casa. Después se cogía a los pacientes que estaban en estado vegetativo y se les pedía lo mismo. Y en muchos casos, en estos que descubrió este doctor, la imagen que se producía en la resonancia funcional era exactamente la misma que la que habían visto los voluntarios sanos. Es decir, estaban demostrando que estos pacientes estaban conscientes, estaban escuchando y podían realizar la tarea que se les había pedido. Os comento brevemente otras técnicas que están en estudio, que registran la actividad cerebral. Uno es el estudio neurofisiológico, que detecta la actividad eléctrica del cerebro. Eso nos permite saber si las vías nerviosas están sanas y principalmente nosotros la utilizamos hoy día para ver si las vías nerviosas llegan bien a los brazos y a las piernas y si el paciente es capaz de ver y de oír. Por otro lado tenemos el PET, que es una técnica de medicina nuclear que utiliza moléculas marcadas con isótopos radioactivos que se inyectan en el paciente y podemos ver cómo se distribuye por el cuerpo. El funcionamiento es muy parecido a la resonancia magnética funcional, pero en vez de detectar la sangre oxigenada que hemos dicho antes, pues aquí lo que detecta es el consumo de glucosa, que es el alimento que utiliza el cerebro. Se están utilizando los radiofármacos más finos, más específicos, que en un futuro nos van a ayudar a comprender mejor cómo funciona el cerebro. Pero, sin embargo, hay que decir que a pesar de todas estas posibilidades que ofrecen, todavía son técnicas complejas, son difíciles de interpretar, tienen muchos problemas en ese sentido, y analizar los resultados pues es difícil y por lo menos por ahora todavía no sustituyen lo que es una valoración clínica adecuada. Bueno, en cuanto al tratamiento, decir que todavía no disponemos terapias efectivas que consigan restablecer las secuelas neurológicas que se producen. Hoy por hoy, todavía el proceso de rehabilitación es la mejor herramienta que tenemos para conseguir reintegrar a las personas a su entorno, tanto familiar como social y profesional. Y la variedad de problemas que puede tener un paciente con daño cerebral es tan amplia que hace falta que el tratamiento rehabilitador pues, sea personalizado y con la participación de muchos especialistas como a la hora de desarrollar fármacos para el tratamiento de la lesión cerebral, tenemos el problema de que es una patología muy heterogénea. El daño cerebral se comporta como si fueran muchas enfermedades en una. Y esto hace que sea muy difícil conseguir grupos que sean homogéneos para poder demostrar la eficacia de estos fármacos. Esta es una de las causas de que fracasen muchos de los estudios que se hacen. En los últimos años se han hecho numerosos ensayos clínicos con miles de pacientes que tenían daño cerebral, pero ningún fármaco ha demostrado ser claramente beneficioso. Se utilizan algunos fármacos que sí que parecen ayudar a la recuperación, según individualmente, dependiendo de las características del paciente, y unos de las que se están utilizando son la somacina, la bantadina, la fluoxetina. Hasta hace poco, como ya ha estado hablando el doctor Cuesta, se pensaba que el sistema nervioso de los adultos pues, no se podía regenerar. Pero ya se está viendo en los últimos años, se están haciendo muchos trabajos viendo cómo se puede regenerar el cerebro que ha sufrido un daño. Por un lado se están estudiando unos factores que llamamos los factores neurotróficos, que son sustancias que estimulan la formación de tejido nervioso, entre ellas la hormona del crecimiento, que luego os voy a hablar un poquito, y por otro lado se está estudiando el empleo de células madre, que además de liberar todos estos factores neurotróficos, pues pueden regenerar el propio tejido transformándose en células nerviosas adultas. Bueno, os voy a hablar un poquito de la hormona del crecimiento porque se ha hablado mucho en los últimos años y yo creo que para que sepáis un poquito cómo funciona. Pero ¿qué es la hormona del crecimiento? La hormona es una hormona que se produce de forma natural en una glándula del cerebro que se llama la hipófisis y se produce durante toda la vida del individuo. Todos tenemos esta hormona y parte de sus efectos en los tejidos los hace a través de otra molécula que sale del hígado a través de la estimulación de esta. Estas hormonas participan en el control de muchos procesos como es el crecimiento y el metabolismo de las proteínas, las grasas, los carbohidratos.
¿Cuándo la utilizamos? Pues fundamentalmente se utiliza como una medicina cuando el cuerpo no la produce correctamente. Lo más clásico es en la infancia, que produce el enanismo hipofisario, pero también hay déficits en los adultos que pueden producir patologías como osteoporosis, etc., y es necesario también tratarlas. Y en ocasiones la hemos visto también utilizarlo ilegalmente por algunos deportistas. El caso muy famoso fue Ben Johnson en las Olimpiadas de Seúl en el 88, que admitió que la había consumido. Aumenta la masa muscular, disminuye la grasa y por eso lo utilizan estos deportistas. ¿Y por qué puede ser beneficioso para pacientes que han sufrido un daño cerebral o una lesión medular? Pues estas hormonas participan en la regulación del crecimiento y en el desarrollo del cerebro. Y su acción afecta también a los procesos cognitivos y a la bioquímica del cerebro adulto. En el cerebro, además de las neuronas que hemos hablado, existen otras células que sirven de soporte, como ha comentado también el doctor Cuesta. Ejemplo de estas células, por ejemplo, las vemos allí, son los astrocitos, los oligodendrocitos. Estas células se les llama de forma genérica glia, ¿vale? Y bueno, la hormona del crecimiento y la IGF-1, que es, hemos comentado antes, actúan de estas células de diferentes formas. Se han hecho experimentos animales que sí que demuestra que estimulan la reproducción de las neuronas y de los astrocitos, también estimulan la formación de vasos sanguíneos, favorecen el flujo de sangre al cerebro y también aumentan el número de células madre y de nuevas neuronas. Y también se ha visto que tienen cierta actuación sobre los neurotransmisores. Se han realizado muchos experimentos con ratas a los que se les producía lesiones cerebrales, quitándoles por falta de aporte de sangre, y se vio en estos experimentos cómo estas hormonas tenían efectos protectores y reducían el daño que se producía. Y también se ha visto efectos regenerativos que mejoraban la situación de estas lesiones. Pero en la actualidad no están estudiados adecuadamente los efectos adversos que se pueden producir al esta hormona de crecimiento en adultos que no tienen un déficit de la hormona. Entonces, problemas teóricos que se pueden producir son retenciones de líquidos, provocan edemas, hipertensión, cefaleas, la diabetes, la pancreatitis, tumores, como es el de colon, el de próstata, el de mama. Por poner un ejemplo, se utilizó la hormona del crecimiento en un estudio con pacientes que estaban gravemente enfermos en un intento de que no se deteriorara la musculatura. Y lamentablemente el resultado fue que aumentó la mortalidad en estos pacientes. En la prensa, bueno, como hemos comentado, se ha hablado mucho de esta hormona del crecimiento y muchas veces se han atribuido curaciones milagrosas en algunos medios y pues este tipo de cosas fomentan la venta clandestina, el consumo no controlado y hay que tener en cuenta estas cosas. Se están desarrollando ensayos clínicos, como ha explicado antes el doctor Cuesta, y posiblemente puede en un futuro formar parte del tratamiento, pero ahora mismo no se ha demostrado todavía el beneficio en humanos. Por otro lado están las famosas células madre. Voy a contar un poquito lo que es una célula madre. Es una célula que tiene una capacidad de reproducirse y convertirse en células de un tejido determinado, como puede ser un músculo, un tejido nervioso, como el que forma el cerebro. Hay diferentes tipos de células madre en función de la capacidad potencial que tienen en cuanto a los tejidos que son capaces o serían capaces de formar. Las de mayor capacidad serían las células madre embrionarias, porque decimos que son totipotentes porque al final lo forman todo, ¿no? Forman el cuerpo entero, con todos sus órganos, músculos, huesos, cerebro. El conocimiento que tenemos ahora de las células madre comenzó con los experimentos científicos que se hicieron inicialmente con embriones. Se utilizaban embriones que se habían obtenido para realizar fecundación in vitro, pero que no se habían utilizado. Y luego también se utilizaban células madre neurales de procedentes de abortos. Al principio se consideraba que estas células madre embrionarias parecían que eran las más adecuadas porque crecían más rápido, crecían más fácilmente que las células madre adultas. Pero con los problemas éticos con estos embriones y también de cómo se destruían y todos estos temas que se ha comentado,
y también algunas cuestiones técnicas pues ha llevado a que se limitara el uso de estas células y a los investigadores buscaran alternativas. Y hoy en día se da más importancia al uso de células madre adultas. Estas las podemos obtener de cualquier tejido, del cerebro, del páncreas, del hígado, de la médula ósea. Pero finalmente el objetivo que perseguimos es poder trasplantar estas células a las regiones dañadas del tejido y que tuvieran la capacidad de restaurar las funciones que hemos perdido. En el caso del daño cerebral postraumático, hay que tener en cuenta que se tendría que reponer muchas células, ¿no? Como hemos dicho antes, las neuronas, esa glía que soporta los vasos sanguíneos, tiene cierta complejidad. Y como ya hemos dicho, que antes pensábamos que este sistema nervioso no se regeneraba, pero ya se ha visto que el cerebro adulto tiene capacidad y se han identificado las áreas del cerebro donde están estas células madre, neurales, y se han hecho, como decía Mario antes, que a las ratas las tenemos, a las pobres martirizadas, se vio en estos roedores que las células eran capaces de migrar a los sitios donde se necesitaban, eran capaces de madurar y eran capaces de integrarse en zonas dañadas y recuperar funciones que se habían deteriorado. O sea que esta posibilidad existe, y la pregunta es cómo llevarlo a cabo. El trasplante de estas células madre neurales en humanos todavía está en las fases iniciales, estaría como diciendo, dando los primeros pasos, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, los trasplantes de órganos, que hoy día vemos todos los días en las noticias y que es una práctica diaria, hay que saber que no siempre ha sido así, que ha hecho falta mucha experimentación, muchas habilidades en cirugía, en microcirugía, en manejar las respuestas de rechazo del cuerpo humano. Y todavía, en cuanto a las células madre, pues todavía falta consenso en cómo obtenemos estas células madre, en los métodos que se aplican, el impacto clínico que tienen y los riesgos y complicaciones que producen estas enfermedades. Inicialmente se consideró que el cerebro era un buen sitio para recibir los trasplantes porque tenía unas condiciones inmunológicas favorables y porque tiene una barrera natural, pero hoy día se sabe que no es así, que simplemente el cerebro tiene una inmunidad diferente, unos procesos muy particulares y que las condiciones al final aún así son algo más favorables para recibir un trasplante que en otros órganos. Cuando trasplantamos estas células madre al sistema nervioso central del adulto, esperaríamos que tuvieran tres efectos. Por un lado, la regeneración celular. Como ya hemos dicho, hay estudios que se ha demostrado que estas células madre después del trasplante son capaces de diferenciarse, de migrar, integrarse en el tejido que se ha dañado. Por otro lado, estas células trasplantadas liberan unas sustancias que promueven la supervivencia y previenen la muerte de las células. Y también hay evidencia de la capacidad de estas células para regular la respuesta inmune y favorecer condiciones favorables para que se regeneren las células. ¿Y qué riesgos podemos tener? Pues todavía no hay mucha experiencia, no hay seguimiento desde luego a largo plazo, por lo que de momento hay que ser cautos. Dentro de las posibles complicaciones está el riesgo de tumores, porque lógicamente esas células pueden crecer, si no sabemos cómo frenarlas, pueden crecer y formar tumores, pueden migrar de forma inadecuada y provocar complicaciones como la epilepsia. Se puede haber rechazos del injerto, riesgos quirúrgicos, lógicamente, y también la infección de enfermedades que puede tener el donante. En definitiva, aunque los resultados animales de experimentación son muy esperanzadores, todavía los resultados en humanos no han tenido el avance que esperábamos y han aparecido efectos adversos que no se esperaban y lo que se está replanteando mucho la metodología que se utiliza en humanos. Hoy en día no son la solución para reparar el tejido cerebral dañado, pero que el futuro es prometedor y todavía queda mucho camino por recorrer. Quizás sustancias como la hormona del crecimiento que se están utilizando, quizás combinando todo se pueda acabar entendiendo cómo regular y cómo hacer que estas regeneraciones funcionen. Pongo aquí la foto de internet, ¿no? Porque es muy alarmante cómo encontramos cientos de páginas en internet que ofrecen tratamiento con células madre, ¿no?
hay que tener mucho cuidado con las promesas de estas clínicas. Yo estoy de acuerdo con el doctor Cuesta que cuando estos trasplantes sean una alternativa, pues lo vamos a ver en publicaciones serias y en hospitales serios también, con cierto prestigio. Dentro de lo que son los productos de apoyo, el desarrollo de lo que es la tecnología actualmente nos está ofreciendo herramientas muy prometedoras. Yo lo que os voy a hablar un poquito de los interfaces cerebro-ordenador y de los exoesqueletos que ya ha comentado también el doctor Cuesta. Los interfaces cerebro-ordenador son aparatos que lo que van a intentar es facilitar la comunicación entre y el control del entorno para personas que han perdido o las capacidades motoras o de comunicarse. Estos sistemas lo que hacen es interpretar las ondas cerebrales que nosotros generamos de forma voluntaria para convertirlas en órdenes a un computador, para poder hacer acciones como puede ser mover una silla eléctrica. Podemos recoger las señales del cerebro desde la piel con electrodos o directamente desde la superficie cerebral. En experimentos se ha visto que los electrodos que cogemos directamente del cerebro permiten recoger una mejor señal de más calidad y con mayor velocidad que cuando obtenemos desde la piel, pero lógicamente con la dificultad que eso supone. El concepto es un poquito complicado, yo voy a intentar explicar cómo funciona. Lo que ponemos es una serie de electrodos en la cabeza con un gorro, registramos la actividad cerebral y pedimos al paciente que realice un movimiento o que piense algo concreto. El cerebro entonces genera unas ondas cerebrales que registra el ordenador. Los sistemas iniciales, como este que vemos aquí, lo que hacían es registraban 4 órdenes para luego utilizar esas órdenes en acciones de un ordenador. Por ejemplo, le pedimos al paciente que mueva un brazo, que mueva una mano, o acciones similares. Entonces estas ondas cerebrales luego las calibramos para asignar cada movimiento a una dirección de un cursor. De esta forma, el resultado que vamos a tener es que vamos a mover un cursor del ordenador con la mente. Una vez calibrado, no es necesario que el paciente mueva la mano porque solo el pensamiento, la intención de mover la mano produce las ondas cerebrales que el ordenador interpreta y traduce en los movimientos del cursor. Una vez que somos capaces de mover el cursor, pues esto lo podemos aplicar sobre una tabla con letras y signos, por ejemplo, y de esta forma permitir que se pueda comunicar un paciente que conserva el intelecto para hacerlo, pero que no tiene la capacidad de articular palabras. Se están cada vez desarrollando aplicaciones informáticas cada vez más prácticas que minimizan los errores, porque los primeros sistemas se tardaba mucho, era muy frustrante para el usuario, y ahora ya pues están mejorando y sin duda en el futuro van a suponer una mayor independencia y calidad de vida para grandes discapacitados. Este sistema, por ejemplo, que utiliza un concepto similar, es muy interesante. El paciente solo tiene que fijar la mirada en una letra que van parpadeando, y cuando parpadea esa letra que él está mirando, el cerebro produce una onda que el sistema lo detecta, es decir, que solo con fijarnos en la letra ya se va escribiendo en la pantalla. Todo esto que parece muy futurista no es ya una realidad, y hay sistemas que ya están en el mercado, que han comenzado ya a comercializarse. Este sistema que vemos aquí, hasta hace poco solo se comercializaba en Estados Unidos, pero ya desde hace unas semanas ya se puede comprar aquí en España, por ejemplo, y funcionan mediante muchas aplicaciones, pues como los iPhones, ¿no?, que cada vez tienen más aplicaciones. Esto es un sistema abierto que permite el desarrollo de aplicaciones, y hay muchos juegos, se puede mover una silla, se puede usar un teclado, se puede mostrar emociones y más funciones, como he dicho, que están en desarrollo. Por otro lado están los exoesqueletos, que son trajes robóticos que están diseñados para mejorar la capacidad física de la persona. Los hay que mueven las piernas y hay unos que mueven los brazos también, que van adaptados a los brazos. ¿Cómo funcionan? Pues el paciente se pone el traje de alguna manera, se adapta el mecanismo a las piernas, por ejemplo, y eso lleva unos sensores en la piel, y por ejemplo, si el paciente hace, la persona que lo está utilizando, el gesto de levantarse, el traje predice con esos electrodos la intención del paciente, y el traje robótico lo hace sin que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo. Esto sería lo que llamamos un control voluntario. Pero también hay sistemas que sean autónomos y que funcionan sin que tenga que haber una contracción voluntaria efectiva del usuario. Existen muchas empresas que de forma paralela están desarrollando estos sistemas.
Uno es el que ha mostrado el doctor Cuesta, y yo tengo aquí puesto otras. Esta es la empresa Berlin Bionics y Raytheon de Estados Unidos, que han desarrollado prototipos sobre todo para el uso militar, pero que ya se están enfocando también al uso civil, principalmente para permitir la marcha a pacientes que actualmente están dependientes de una silla de ruedas. También está el sistema HAL5, que es japonés, que es de la empresa Cyberdyne, que está comercializado en Japón, y hace poco han abierto también una filial en Europa para comenzarlo a comercializar también en la Unión Europea. Igual tiene un sistema voluntario, también un sistema autónomo, y recomiendan su uso en interiores para una mayor seguridad, pero estos sistemas han demostrado y están diseñados incluso para caminar por montaña. Están en evolución y seguro que en los próximos años empezaremos a verlos utilizar en personas que tienen dificultades en este sentido. Y luego, ya como curiosidad, he puesto este exoesqueleto porque existe, permite volar, y parece mentira, pero si me vais a la página web, por $60.000 puedes encargar uno y vuela muy alto. Pero bueno, mientras llegan todos estos avances y se incorporan en el día a día, dentro de las lesiones cerebrales, actualmente lo más importante es hacer una rehabilitación adecuada, y posterior a esto es muy importante la reinserción social de los pacientes. Se ha demostrado en estudios que los pacientes vuelvan a un empleo, pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico vuelvan a un empleo, se asocia con una mayor calidad de vida, una mayor satisfacción y una mayor sensación de bienestar. Por otro lado, los que no se reincorporan a ninguna actividad tienen peor adaptación psicosocial. Los trabajos no necesariamente tienen que ser productivos, pueden ser trabajos subvencionados, pero sin duda tener una ocupación que tenga significación para el paciente pues puede ser suficiente para integrarnos en la sociedad. La estrategia de reinserción de cada paciente depende de los déficits que tenemos, de lo que presenta, de lo que desea alcanzar también, y el rendimiento ocupacional que pueda. Estos objetivos se consiguen entrenando nuevas habilidades y desarrollando estrategias compensatorias con productos de apoyo, como están haciendo Vicky y Pilar. Y es muy importante acondicionar el entorno de la persona creando un espacio saludable. Y igualmente importante, por supuesto, es el trabajo con el cuidador, y educando y adaptando los productos de apoyo tanto para mejorar la calidad de vida del cuidador como del paciente.